Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. Estados Unidos está a días de autorizar una vacuna contra el coronavirus, asegura el actual gobierno. 100 días con mascarilla para todos los estadounidenses es el plan de Joe Biden al llegar a la Casa Blanca. Expertos en Estados Unidos recomiendan realizar pruebas incluso entre quienes no tengan certeza de contagio. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, se mostró optimista de que el país pueda aprobar la primera vacuna contra la COVID-19 en una semana y media aproximadamente. Este anuncio lo hizo en el estado de Georgia en un evento en el que los funcionarios responsables actualizaron a la administración sobre este tema. Jorge Agobián está en la Casa Blanca y ha venido siguiendo estas declaraciones. Jorge, ¿cuántas dosis podrían estar disponibles y quiénes serían los primeros en recibirla? ¿Qué tal, Yasmín? El vicepresidente Mike Pence dijo que si los planes de la administración Trump tienen éxito, unos 20 millones de estadounidenses podrían recibir la vacuna para finales de año. Los más vulnerables, ancianos y personal de primera línea. El vicepresidente le preguntó a un funcionario de los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos cuál sería el alcance de esto. Y esto fue lo que le respondió el funcionario. Solo en términos de residentes a largo plazo, alrededor del 40% de las muertes están relacionadas a residentes de largo plazo, por lo que al vacunarlos se verá una disminución en las muertes en el futuro y a medida que la vacuna esté cada vez más y más disponible, entonces eventualmente veremos una disminución en los casos, en el acercamiento a esta inmunidad colectiva. Pero en términos de tiempo, como saben, probablemente podamos administrar 40 millones de dosis para fin de año. Tendremos más que se incorporarán, por lo que tendremos que continuar con estas medidas de mitigación, el distanciamiento, lavarnos las manos, usar una máscara probablemente hasta entrada la primavera. Y hay que recordar que las dosis de la vacuna en Estados Unidos se contemplan que sean 2 las que sean suministradas en el país. Los planes de la administración Trump es que todos los estadounidenses, o al menos la gran mayoría, puedan ser vacunados durante el primer o segundo trimestre del año 2021. Una responsabilidad que probablemente recaerá en el gobierno de Joe Biden, el proyectado presidente electo de Estados Unidos. Pero vamos a escuchar qué fue lo que dijo el vicepresidente Pence desde Georgia. Los CDC ya han estado trabajando con el sector privado para distribuir 80 millones de vacunas cada año, por lo que nuestro objetivo es que la inyección esté disponible para todos los estadounidenses. Creemos que para la primavera o principios del verano de 2021 estaremos en condiciones de tener suficientes vacunas para eso. Y esas declaraciones de Pence las ofreció antes de participar en un mitin de campaña en el estado de Georgia, donde incentivó a su base a votar por los candidatos a senadores por el Partido Republicano en las venideras elecciones del 5 de enero de 2021 en ese estado. Son elecciones legislativas y tienen particular importancia porque podrían definir si los republicanos mantienen la mayoría en el Senado de Estados Unidos. Se espera que el presidente Donald Trump participe en un evento de campaña también en ese mismo estado este sábado. Y no se descarta que el presidente electo Biden también visite el estado de Georgia a hacer campaña. Yasmín. Le agradecemos, Jorge, por toda esta información. Bien, y 100 días con mascarilla es la propuesta de Joe Biden para avanzar en el control de la pandemia. A su vez, el electo mandatario continúa fortaleciendo su equipo de trabajo. Laura Sepúlveda nos da la actualización de los planes para una futura administración Biden-Harris. Miren, les prometo, las cosas en las que voy a trabajar muy duro son, ante todo, conseguir miles de millones de dólares que se necesitan para controlar la COVID-19, distribuir la vacuna, sacarla rápidamente y hacérsela llegar
a las personas que más la necesitan. El presidente electo en una mesa redonda virtual adquirió un compromiso con los estadounidenses en el cual, según dijo en entrevista con CNN, trabajaría de la mano de científicos como Anthony Fauci, actualmente la máxima autoridad en epidemiología del país. Le pedí que se quede exactamente en el mismo rol que ha tenido con los presidentes anteriores y también le pedí que sea mi asesor médico en jefe y que forme parte del equipo de COVID. Fauci, quien asegura que aceptó la propuesta en el acto, ha sido promotor del uso de máscaras entre la población. El presidente electo anunció la que será su primera solicitud a los estadounidenses. El primer día que asuma le voy a pedir al público que use máscara durante 100 días. Solo 100 días con máscara, no para siempre, 100 días, y creo que veremos una reducción significativa. Biden, quien aclara que no hay que cerrar la economía para el control de la pandemia, ve con preocupación y califica como sombrío el reporte de desempleo de noviembre, al tiempo que reconoce que el país sigue en una de las peores crisis económicas. De la misma forma, confirma que sigue promoviendo un paquete de estímulo de $900 mil millones en el Senado. Laura Sepúlveda, Voz de América. Los presidentes de Estados Unidos a menudo cambian la política del gobierno a través de diferentes acciones presidenciales que evitan el escrutinio en el Congreso y el proceso legislativo. Jacopo Luzzi informa que el presidente Donald Trump se ha basado en gran parte en estos instrumentos y ahora Joe Biden ha prometido hacer lo mismo. A través de una orden ejecutiva en enero de 2017, Trump restringió temporalmente la inmigración de países de mayoría musulmana que, según dijo, eran focos de terrorismo. Posteriormente se confirmó una prohibición de inmigración menos radical, pero es probable que Joe Biden, quien está previsto que preste juramento como presidente el 20 de enero, la revoque. Debido a que casi cualquier orden puede ser revertida por una orden posterior, podemos tener mucha confianza en que Joe Biden entrará con todo en términos de órdenes ejecutivas. Trump ha utilizado masivamente acciones ejecutivas para implementar controvertidos cambios de política, 55 solo en su primer año. Por ejemplo, para retirarse del Acuerdo de París, un pacto climático sin pasar por el Congreso, o una que autorizó la construcción de un muro en la frontera sur. Surgieron porque son una aplicación natural de la amplia concesión de poder ejecutivo que está en la Constitución. Según los expertos, Trump estaría utilizando sus últimos 2 meses en el cargo para dejar su huella en el gobierno, a través de otros poderes de la presidencia, instalando a personas leales a él en puestos claves y emitiendo regulaciones gubernamentales. Es una de las cosas que vamos a ver de la administración Trump. Es una producción furiosa de regulaciones en el transcurso de los próximos 2 meses para tratar de concretar las cosas que solo causarán demoras. En la opinión de Wally, una estrategia para ralentizar, pero no detener, los esfuerzos de Biden por cambiar de rumbo. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. Bien, y a pesar de su retórica anti-inmigrante, el presidente Donald Trump tuvo éxito con el voto latino en estados considerados decisivos para las elecciones presidenciales de noviembre. Ahora, algunos se preguntan cómo lo logró. Arnaldo Rojas nos da los detalles. Aún antes de ser presidente, Donald Trump dejó claro qué pensaba de algunos inmigrantes. Están trayendo drogas, están trayendo crimen. Una opinión que más tarde definió su política migratoria una vez en la Casa Blanca, un récord impopular entre el electorado latino para quien aspiraría a un segundo término en el puesto, pensaban algunos. Sin embargo, encuestas a boca de urna sugieren que Trump en Florida logró 47% del voto latino. En Georgia y Texas cerró con el 40%. Creo que lo que esta elección nos mostró es que la comunidad latina en los Estados Unidos es muy heterogénea. Algunos votan mucho por la política de inmigración, pero hay otro grupo que realmente no les importa. Advierte que para algunos latinos es más importante la economía, los valores religiosos y las doctrinas políticas. A lo mejor llega hasta Estados Unidos la brisa bolivariana. Quizá por eso cuñas como esta de la campaña Trump tuvieron gran resonancia entre votantes cubanos y venezolanos en el país. Este experto en redes sociales señala la amplia influencia que pudieron haber tenido en los votantes latinos las noticias falsas que circularon en la web. Una enorme cantidad de contenido falso que circuló, por ejemplo, de que Biden es pedófilo. Un dato importante es que una gran mayoría de la gente que lo vio, lo creyó. Apunta que el gran reto para el próximo gobierno es impulsar legislación que obligue a las compañías de medios sociales a ser más rigurosas en controlar el contenido que distribuyen en sus plataformas digitales. Arnaldo Rojas, Voz de América.
Con una carta a su homóloga electa Kamala Harris, la vicepresidenta de Colombia le expresó su admiración y dijo estar interesada en reunirse con ella para hablar de la incorporación de las mujeres en el ámbito laboral. Yair Díaz tiene los pormenores. En la misiva, la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, felicita a su homóloga electa de los Estados Unidos, Kamala Harris, y mencionó la relación bilateral que han sostenido ambas naciones desde hace varios años. Y lo que vamos a entender también es una participación de la mujer. Vamos a tener 2 vicepresidentas en este momento. Van a impulsar una serie de reformas que se han venido dando en la región, donde hay una participación mucho más activa y mucho más estratégica por parte de las mujeres. 10 mujeres son vicepresidentas en América Latina desde el año 2018, convirtiéndose en la mano derecha del poder en la región, donde la presencia femenina en la política ha venido en alza. Está la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, está el caso de la vicepresidenta de Ecuador, de la vicepresidenta en Venezuela, Colombia, Marta Lucía Ramírez, y la recién electa vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. Así que es una tendencia imparable. Para el congresista Gabriel Vallejo, esto fortalece más las relaciones bilaterales entre las dos naciones. Hacer un llamado, además, para tener un empoderamiento de la mujer en la participación en política, demuestra la intención de trabajar conjuntamente. En la carta de la vicemandataria de Colombia invita a su futura homóloga a unirse en los programas y políticas que ya se han creado en la región. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá. Ya son más de 14 millones de personas infectadas por el nuevo coronavirus en Estados Unidos, tras 2 días con cifras récord de hospitalizaciones. Especialistas le dijeron a José Pernalete que es necesario continuar con las pruebas, incluso en aquellos que no tienen certeza de estar contagiados. Durante las recientes 24 horas, el registro de infectados por COVID-19 en Estados Unidos superó la barrera de los 14 millones de contagios, de acuerdo a la Universidad Johns Hopkins. Los Ángeles, Chicago y Miami concentran la mayor cantidad de casos y es allí donde se enfocan los equipos de especialistas para tomar muestras en la población, incluso de personas que no tengan la certeza de haber resultado infectadas. Hay 2 formas diferentes de detectar el efecto del virus o del virus en sí. La prueba con hisopo es principalmente para personas con síntomas. La prueba serológica es solo para personas que no tienen síntomas, no es para diagnóstico agudo. Según COVID Tracking Project, el promedio de nuevos casos en la nación en 7 días es superior a 177,000 personas cada 24 horas. Sin embargo, en el último registro se contabilizaron 210,161 detecciones de estadounidenses con coronavirus en un solo día. La prueba serológica de anticuerpos que estamos haciendo hoy detecta la respuesta inmune del cuerpo al virus. Por lo tanto, si cree que pudo haberlo tenido en el pasado o estuvo expuesto a alguien, pero nunca tuvo síntomas, esta es una gran forma de saber si realmente ha visto el virus. Los profesionales en salud pública también insisten en la ocupación hospitalaria ante las cifras en aumento de infección y gravedad de pacientes. Las bajas temperaturas de la temporada venidera y el reciente feriado de Acción de Gracias están impactando en las estadísticas, de acuerdo a los expertos. José Pernalete, Voz de América, Miami. Como muchos negocios alrededor del mundo, la industria del cine ha sido impactada por la pandemia, pero un estudio de Hollywood acaba de tomar una acción radical que podría cambiar la industria cinematográfica. Verónica Villafañe nos cuenta de qué se trata. Warner Brothers anunció que en el 2021 estrenará todas sus películas en la plataforma de streaming HBO Max el mismo día que en cines en Estados Unidos. Entre las 17 superproducciones potencialmente taquilleras como la nueva Matrix y Godzilla vs. Kong. Con cines cerrados por la pandemia es una medida extraordinaria pero necesaria para sostener al estudio durante los próximos 12 meses, afirmó el presidente de la empresa, y una con grandes repercusiones económicas. Es un momento irreversible para la industria. Carlos Aguilar, experto en la industria del cine, señala que aunque el estudio dice que esta iniciativa es solo por un año, impulsará un cambio en el modelo de negocios de exhibición de películas. Les esperan días muy complicados a los cines y no quiero decir que sea el final de la era de los cines, pero me parece que otros estudios pueden estar viendo la posibilidad de hacer lo mismo a través de sus propias plataformas de streaming o crear sus propias plataformas de streaming. Warner Brothers lo llama un modelo híbrido,
Tras un mes en su plataforma de streaming, regresará para una ventana exclusiva en cines. Varios estudios tienen películas almacenadas que costaron miles de millones de dólares de producir y con estrenos postergados necesitan generar ingresos. En septiembre, Disney fue el primero en debutar una película, Mulan, en su plataforma Disney Plus, pero cobró a sus suscriptores $30 extra para verla. Es quizás ingenuo pensar que la gente va a seguir yendo al cine cuando estas películas están disponibles ahí. Eso preocupa a salas de cine clausuradas por la pandemia, algunas de las cuales están al borde de la quiebra. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Cerca de la mitad de las muertes por COVID-19 en el mundo se localizan en las Américas. Debido a esto, hay gran debate sobre el número real de decesos a causa de la enfermedad, pues hay quienes aseguran que existe un subregistro. Desde Quito, Néstor Aguilera nos cuenta más de esta problemática. A pocos días para que cierre el 2020, las Américas registran, según datos de la OPS, más de 737,000 muertes a causa del COVID-19. Sin embargo, no se conoce cuántas más podrían atribuirse a la enfermedad. Problemas estructurales en materia de salud lo impiden. América Latina ha sido muy golpeada por no tener las suficientes pruebas, por no tener una gestión adecuada. Nuestros países cercanos, Perú, Ecuador, España, Chile, se ubican entre los 10 países con mayor exceso de mortalidad por millón de habitantes. El investigador social Jorge Rojas Cruzati, en diálogo con La Voz de América, también se mostró preocupado frente a esta problemática. Perú efectivamente fue otro de los países de América Latina que tuvo una gran incidencia de casos, también por los niveles de pobreza. Brasil también. Ecuador no es lejano a esta realidad. Evidencia un alto impacto por las muertes inusuales como consecuencia de la pandemia. Esto resulta de la diferencia entre los datos oficiales de víctimas de la enfermedad con los que ofrece el registro civil por defunciones en estos meses. El investigador Daniel Simancas aseveró que el exceso de muertes es un indicador muy poderoso de gestión de la pandemia. En Ecuador, por ejemplo, tenemos alrededor de 42,000 muertos en exceso respecto a los 5 años anteriores, al promedio. Por ahora, la expectativa y el desafío para la región se centran en la vacuna contra el COVID-19. Sin embargo, ambos consultados coincidieron en que el proceso de inmunización tomará tiempo. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. La pandemia ha provocado un significativo descenso en el retorno de migrantes irregulares hacia Guatemala, entre ellos más de 3,000 menores no acompañados, como nos informa Eugenia Sagastume. 2020 concluirá con un descenso de más del 50% de deportados de Estados Unidos a Guatemala en comparación con la cifra de 2019. Así lo dio a conocer el Instituto Guatemalteco de Migración, que reporta vuelos desde Alexandria, Luisiana, y Mesa, San Antonio, Houston y Brownsville, Texas. Estamos recibiendo un total de 5 vuelos semanales y estamos en la coordinación ya de recibirlos a todos con sus pruebas COVID, y siempre con el Ministerio de Salud se están hisopando a un 20% aproximadamente del vuelo. De 45,530 retornados vía terrestre el año pasado, en este año en el mismo periodo se reportan 20,796 y vía aérea en 2019 fueron 49,806 guatemaltecos y 2020 registra 20,382. Sin embargo, el director de Casa del Migrante expone que, aún así, algunos siguen emprendiendo la travesía pese a las restricciones y se enfrentan a grupos de trata de personas. En ese tiempo de pandemia que también la situación se pone más difícil porque las restricciones hacen con que no se pueda acompañar, averiguar exactamente la situación de ellos. Entre los deportados de este año destacan 3,480 menores no acompañados vía terrestre y aérea. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Un homenaje rinde la Real Academia de la Lengua Española a uno de los escritores hispanos más emblemáticos. Se trata de el guatemalteco Miguel Ángel Asturias, por su obra El Señor Presidente, que se une a otros grandes como Don Quijote de la Mancha y 100 años de soledad. Alonso Castillo nos dice cómo lo hacen. El paso del escritor guatemalteco Miguel Ángel Asturias por la tierra fue providencial.
Su novela, El señor presidente, sacudió opiniones, ya que se inspiró en el último gobierno de Manuel Estrada Cabrera en Guatemala. En la obra indagó en los elementos que hacen funcionar una dictadura y analizó las consecuencias por las que atraviesan las sociedades que viven bajo esos regímenes. Comenzó a gobernar Guatemala tras maniobras para instalar el poder después del presidente Rey Navarro. Se hizo el poder y permaneció casi 20 años. Esta edición, según dijo Raquel Montenegro, directora de la Academia Guatemalteca de la Lengua, resalta la riqueza que Asturias hizo del español al fusionarlo con técnicas literarias de origen maya. Es casi una literatura para ser escuchada y crear un ritmo. Esto es algo que escuchamos en poesía escrita en idiomas mayas. Para Pilar Reyes, directora general de Editorial Alfaguara, esta edición conecta a España con el talento y el sentir latinoamericano. Totalitarismos políticos es un tema que están lastimosamente en la conversación y que, aunque para la realidad ha sido muy duro, para la literatura ha sido una fuente enorme de creatividad. Para Miguel Ángel Asturias no fue fácil que el mundo leyera su obra, ya que dada la censura que imperaba en su país, fue prohibida durante 13 años hasta que se publicó en 1946. Alonso Castillo, Voz de América, Miami. Bien, y la capital de Estados Unidos celebró la llegada de las fiestas navideñas con la iluminación del tradicional árbol de Navidad en su ceremonia número 98. Cada año son muchos los deseos que surgen durante estas fechas, pero esta vez superar la pandemia ha prevalecido. Por eso el presidente Donald Trump dio gracias por la vacuna y la catalogó como un verdadero milagro. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.